Shalom, bienvenidos a una nueva transmisión de Filosofía Judía. Hoy tenemos un invitado que me parece de verdad que es de los mayores honores que hemos tenido hasta el momento en la página, Irving Gattel, que ustedes lo conocerán en sus distintas redes, desde Enlace Judío, su Twitter que es bastante viral y sus cantidad de escritos que son numerosos. En el link de la descripción les dejaré algunos de estos materiales que tiene Irving. Pero para ir al punto, hoy vamos a tocar el tema de los Bnei Noach, de los Noágidas. Irving, si podrías abrir tú el tema sobre alguna breve explicación histórica sobre los Noágidas y su presencia en América Latina. Bueno, con gusto, Jacob, gracias por la invitación. Para mí es todo un placer y todo un gusto estar aquí contigo, porque también ya tengo bastantes noticias de tu canal, ya he visto varias veces el programa que hacen y verdaderamente, o sea, es un gusto, un cabot estar aquí compartiendo el momento con ustedes. Mira, el movimiento no ágida es un fenómeno muy interesante que está causando controversias también muy interesantes al interior del mundo judío, porque estamos viviendo una situación que podríamos definir como singular o inédita. Es decir, vamos por lo lógico, ¿no? Por el principio, que es lo que todo el mundo seguramente sabe, en mayor o menor medida. O sea, el noajismo es la forma en la que, desde el judaísmo rabínico, se explica cómo un gentil, como un Ben Noaj, puede vivir conforme a las enseñanzas de la Torah. Entonces, obviamente, dado que la Torá es el pacto de Dios con el pueblo de Israel, entonces tiene sus particularidades, la manera en la que el judaísmo explica cómo una persona que no es judía puede vivir la Torá. Bueno, lo que le corresponde, porque hay cosas que le corresponden, por supuesto, nada más a Israel, así como dentro de Israel, nada más hay cosas que le corresponden a los Kohanim, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un hecho histórico, de esto sí hay evidencia documental, que a lo largo de todos los siglos ha habido gentiles que, sin plantearse la posibilidad de integrarse a Am Israel, eso que hoy le llamamos un giur o una conversión, han querido vivir conforme a las enseñanzas de la Torá. Y por ello, ya por lo menos de una manera muy clara, desde la era talmúdica tenemos ya el registro documental de qué es lo que debe hacer un gentil en este caso, de en qué consisten las llamadas 7 leyes de Noah, que las encontramos en el capítulo de Bereshit, de Génesis, capítulo número 9, donde se nos cuenta el momento en que Noah y su familia bajan del arca, y entonces, bueno, ahí se hace un pacto con Hashem y se les da una serie de instrucciones. Y bueno, como es Noah, el padre de toda la humanidad, estas instrucciones son válidas para toda la humanidad, judíos o no judíos. Ya las cosas específicas para Israel vendrán en Sinai. Entonces, siempre hubo gentiles interesados en esto. Lo que pasa es que todo parece indicar que siempre fueron un caso marginal, o sea, fueron pocos. Una pausa antes de continuar. No olviden hacer like, suscribirse, comentar, todas esas cosas que dicen los youtubers. Y ahora sí, continuemos con la entrevista. Solo un detalle es que hubo un problema técnico y se cayó el video de la entrevista, pero todavía se puede escuchar bien. Y les digo que esta entrevista está buenísima. Las cosas que nos enseña Irving son realmente de unos horizontes intelectuales muy amplios. Les recomiendo mucho escuchar. Y nuevamente ya no van a ver la imagen, pero sí se escucha bastante bien. Y bueno, disfruten la entrevista a todos los que están emprendiendo el camino del monoteísmo. Todo parece indicar que este siempre fue un fenómeno marginal. Entonces, estamos hablando de que tal vez de repente podías encontrarte alguna sinagoga ahí en Europa, en donde tuviera el rabino algún amigo no judío que estuviera interesado y estudiando con él este tipo de temas. Lo que estamos viendo en los últimos años, vamos a decirlo así, es un boom. O sea, de repente esto se volvió, vamos a decirlo también en buen sentido, una moda. O sea, de repente esto levantó un gran interés en una gran cantidad de gente y pues obviamente muchas comunidades judías o muchos rabinatos de repente se están viendo, vamos a también decirlo en buen sentido, invadidos por una gran cantidad de gente no judía que quiere acercarse, a veces buscando la conversión, pero también a veces buscando simple y sencillamente aprender a ellos como gentiles de qué manera les toca vivir conforme a la Torá, y entonces buscando integrarse a las comunidades
noágidas. Es una situación inédita, creo yo, o sea, de lo que conozco, de lo que he estudiado de historia, no he encontrado registro de que alguna vez haya habido tanta demanda de este tipo de enseñanza, de conocimiento, y que tampoco haya habido controversias al interior de los rabinatos sobre qué hay que hacer con los no ágidas o cómo hay que hacer. Entonces, esto literalmente se ha convertido en un nuevo reto para el judaísmo entero. Y bueno, poco a poco vamos viendo cómo diferentes líderes, diferentes rabinos, diferentes comunidades van reaccionando y ofreciendo alternativas a esto. Aquí en México, por supuesto, no fue un asunto que empezara de una manera sencilla, pero las comunidades no ágidas empezaron a organizar. Me buscaron por el trabajo que hago en Enlace Judío. Digo, yo no trabajo en el área religiosa, no soy rabino ni nada parecido. Bueno, tal vez por la barba sí, algo parecido, pero nada más. Me buscaron para que en Enlace Judío les pudiéramos hacer una entrevista. Me buscó un grupo, hicimos la entrevista, se publicó. A la semana me busca otro grupo y me dicen que por qué le hice una entrevista al otro grupo y no a ellos. Digo, bueno, yo qué voy a saber de cuáles grupos hay, ¿no? Total, también hicimos la entrevista con los otros. Entonces, de esa manera, digamos que yo entré en contacto con el mundo de los no ágidas, he colaborado con ellos en varios eventos, dando charlas, dando entrevistas, incluso en algún momento dado con un grupo de la comunidad hasídica de Biala. Organizamos un evento aquí en una sinagoga ashkenazí ortodoxa, donde tuvimos la presencia del Rebbe de Biala, Shlita, y fue un evento muy significativo para estas comunidades no ágidas, este momento que pudieron compartir con un Rebbe, o sea, no con cualquier rabino, un Rebbe. Entonces, bueno, de ahí que haya yo empezado a tener contacto, conocimiento del fenómeno, históricamente hablando, pero también la posibilidad de ver un poco más de cerca cómo se está dando esto a nivel local, por lo menos aquí en México, y bueno, enterándome un poco también de cómo va dándose a nivel mundial, porque obviamente mantengo contacto con varios de ellos, y bueno, pues ahí voy siguiendo las incidencias de la evolución del movimiento no ágil. Irving, mencionaste los retos para el judaísmo, que quizás podemos desglosar un poco de esto, pero como este video principalmente yo quiero que lo escuchen también personas que no son judíos, ¿cuál vendría siendo el reto para el no ágida entonces? Bueno, Sí, o sea, evidentemente hay un reto para el judío porque las cantidades, pero el no ágida tiene acá algún reto o tiene las puertas abiertas o cuál sería el tema acá en tu opinión. sí, por supuesto. Mira, son dos retos muy distintos en su naturaleza, porque aquí hay que marcar que, pues, naturalmente, cristianismo y judaísmo tienen formas distintas de entender las cosas, ¿no? Tienen formas muy distintas de aproximarse al texto bíblico, y entonces, digamos, vamos a llamarle la exégesis, la interpretación que se hace, corre por rutas completamente diferentes. Esto para el judío no es noticia, o sea, nosotros lo sabemos desde hace casi 2000 años. No es una sorpresa, entonces, cuando llega un no ágida o cuando entramos en contacto con una comunidad no ágida, obviamente estamos conscientes de todas las diferencias que se van a dar en principio, o sea, en un momento inicial, pues por la simple razón de que la abrumadora mayoría de esta gente, si no es que la totalidad, provienen de comunidades cristianas. Ahora bien, para el no ágida esto es un poco más difícil al principio, lo marqué hace un momento y lo vuelvo a enfatizar al principio, pues porque por supuesto, por naturaleza, tiende a esperar a que muchas cosas funcionen dentro del judaísmo como ellos estaban acostumbrados a que funcionaran dentro del cristianismo. Entonces, por ejemplo, tal vez la primera cuestión que se les complica es entender que esto no se trata ni integrarte a un movimiento no ágida, a un grupo no ágida, o en un caso ya más elaborado, tratar de hacer una conversión, no se trata nada más del cambio de creencias. En las comunidades cristianas sí, o sea, de repente ya no estás de acuerdo con lo que se enseña en una iglesia, te gusta más lo que se enseña en otra y te cambias. Y bueno, en la otra iglesia te reciben y eres parte de. Tal vez te pidan que tomes algún pequeño curso y luego ya te afilies formalmente. Pero el primer choque que tiene el no ágida es empezar a entender que en el judaísmo no lo vemos así.
que en el judaísmo, ya sea como judío o como noágida, se trata ante todo de una identidad comunitaria a la que te tienes que integrar. Es decir, que tienes que desarrollar nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivir, nuevas formas de percibir la realidad, o sea, cambio de paradigmas. Y bueno, ok, obviamente para ello están una buena cantidad de maestros, he conocido a varios, he tenido ya el gusto de conocer rabinos especializados en alajá para noágidas, tema que no es sencillo, más bien, no que no sea sencillo, o sea, es tan complicado como la alhaja para judíos. El punto más bien es tema que no es frecuente. O sea, no te encuentras este tipo de rabinos en cualquier shul o en cualquier knis. Pero entonces, poco a poco, la gente, los noágidas, esta gente que se va integrando, obviamente pues van estudiando y van entendiendo, ¿no? Pero sí he percibido que eso para ellos es un reto. Eso en el nivel individual. Ahora, se están enfrentando a un nuevo reto en el nivel colectivo. Esto lo he marcado varias veces y hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. Yo entiendo que el noajismo no es una religión, que el judaísmo no pretende hacer del noajismo una secta alternativa a nada. O sea, ser noágida es simple y sencillamente vivir conforme a la Torá desde la posición de gentil, o sea, desde la identidad del gentil. Pero en la realidad, en lo práctico, en lo pragmático, lo cierto es que conforme se van organizando comunidades no ágidas, se van creando espacios que en términos de su función social, o sea, aquí no estoy hablando de criterios religiosos, estoy hablando de la función social, del rol que juegan en la sociedad, sí se convierten en alternativas a las diferentes iglesias, comunidades o sectas cristianas. ¿Por qué? Una, porque las comunidades, iglesias o sectas cristianas son de lo más variado. Entonces, el cristiano que abandona eso y se convierte en uno ágida, está acostumbrado, su bagaje cultural le indica que hay todo tipo de comunidades, que hay todo tipo de formas de organizar grupos religiosos. Entonces, en ese sentido, no va a percibir al noajismo, me refiero nada más al sentido de organización como dinámica social, no lo va a percibir como algo distinto. Y por ello he visto que muchas comunidades, por ejemplo, se reúnen los domingos. Obviamente, lo que hacen en la reunión del domingo no tiene nada que ver ni se parece a lo que hace la gran mayoría de las iglesias cristianas. No es lo mismo. Ni siquiera se entiende como el mismo tipo de experiencia. Pero ya el puro hecho de reunirse los domingos, por ejemplo, en estos casos, que, pues, por ejemplo, aquí en América Latina el domingo es el día más sencillo porque es el día que la gran mayoría de la gente descansa de su trabajo, entonces, bueno, no hay ni que buscarle al asunto. Domingo es un día cómodo. Mucha de esta gente, bueno, así como antes iba el domingo a una iglesia, ahora va el domingo con un grupo no ágida. Claro, ahí es diferente la forma en la que se estudia, pues no está toda esta liturgia de canciones o de alabanzas, etcétera, pero obviamente hay una dinámica religiosa, hay una serie de estudios sobre Torah, sobre historia, se conectan, la mayoría de las veces es por internet, se conectan con un rabino que les da clases, comparten mucho tiempo juntos, comen juntos. Entonces, en los términos prácticos más humanos posibles, o sea, repito, sin meternos en lo que es la idea, el concepto, lo que se estudia y lo que se enseña. En la vivencia, el noajismo ya lo es, no es que lo vaya a ser, ya lo es, una alternativa religiosa a el tipo de iglesias o grupos cristianos que los noágidas están abandonando o dejando atrás. Entonces, el judaísmo también tiene un reto en esto, porque al final de cuentas, pues es a nosotros a quienes nos toca orientarlos, organizarlos, para que esto pueda continuar avanzando correctamente. Es un terreno donde todo mundo tiene que aprender, pues los noágidas, porque están cambiando radicalmente los paradigmas, la forma en la que perciben la realidad y la forma en la que abordan el estudio de la Torá. Pero para nosotros, porque repito, nos estamos enfrentando a una situación que durante siglos o milenios fue marginal, fue la excepción y que ahora de repente es masiva. Y eso, bueno, no tenemos ningún manual que se haya escrito de cómo lidiar
con cosas que antes eran marginales y ahora son masivas. Tal vez dentro de 100 años ya esté escrito, ¿no? Pero por el momento, ahí están, por ejemplo, dos retos muy particulares. Y en el caso concreto de los no ágidas que me preguntabas, probablemente el principal reto sea mantener bien conectados, digamos, sus ideas, sus prácticas, sus convicciones, a que la Torah es algo que se vive. O sea, a que no estamos buscando nada más institucionalizar otra religión, aunque a efectos prácticos, eso es lo que van a hacer. O sea, en la práctica van a funcionar así, pero deben entender que esto no es otra iglesia, no es otra secta, no es otra religión. No es sencillo, repito, porque el paradigma cristiano no va por ese lado, no discurre por ahí. Mientras que nosotros en la práctica de las comunidades judías, pues no estábamos esperando que nos sucediera esto, ¿no? Y aunque ya tiene tal vez unos 15 años que empezó a darse el boom, bueno, pues todavía nos toma por sorpresa en muchos lugares. Entonces, ¿cuál es el principal reto en conjunto? Cada judío y no ágida enfrentándolo desde diferentes ángulos, que esto va a crecer y va a crecer muchísimo. O sea, estamos viendo apenas el inicio. Y entonces de repente vamos a tener amplias comunidades de no ágidas que se van a reunir, que se van a estructurar en un estilo muy parecido a lo que sería una nueva religión, y que yo creo que dentro de no mucho tiempo, o sea, no le doy más de medio siglo, que en términos históricos es poco tiempo, no le doy más de medio siglo a que este fenómeno crezca de tal manera que haya un momento en que tengamos en el mundo más no ágidas que judíos. Que recordemos, digamos que como religión somos de las más chiquitas, o sea, estamos hablando de unos 15 millones en todo el mundo. Los no ágidas nos van a superar en el proceso de este siglo. Y eso es un reto, en lo más humano, es un reto de organización y hay que estar conscientes de lo que implica para que judíos y no ágidas hagan el trabajo correctamente y obviamente esto se traduzca en el beneficio espiritual de toda esta gente que, siendo gentiles, quieren vivir conforme a la Torah. Irving, antes de continuar, ¿cómo estamos de tiempo? No te preocupes, dejé la mañana libre, así que tengo todo el tiempo que necesitamos. Ok, esto va a ser un maratón de 6 horas. Ya, ok, excelente, me encantan. Entiendo tu perspectiva, que siendo que las personas salen de una estructura religiosa, como ese es el sistema que conocen en cuanto a la relación con el Tanaj, Dios, etcétera, al entrar a una nueva estructura, entonces tienen ese mismo esquema religioso y eso es como lo que implementan y por eso es que el funcionamiento en la práctica tiene una forma de proyectarse religiosa, algo así entendí. Y lo que dices es que la estructuración de comunidades, que a propósito, lo que contaste del Rebe me pareció bastante impresionante, ni siquiera sabía que esto había pasado, me pareció un dato curioso. Eh, pero mi pregunta es la siguiente, en tu interacción con el mundo no ágida, con las personas que has conocido, ¿conoces tú de debates? Ahora lo que hablamos es de el reto como de el mundo no ágida en relación a lo que es las comunidades judías, etcétera. Pero ¿conoces tú o consideras tú debate interno entre los mismos no ágidas sobre perspectivas, sobre cómo entre ellos mismos o cosas por el estilo? Y por supuesto, porque bueno, inevitablemente van reflejando los debates internos que tenemos dentro del judaísmo. O sea, una de las cosas que estoy satisfecho de que me parece que los grupos no ágidas van entendiendo bien con el paso del tiempo, es que por supuesto aquí no se trata, como sí puede ocurrir en el mundo cristiano, de repente yo y otros 15 amigos se nos ocurrió fundar un grupo no ágida y nosotros estamos aquí solitos estudiando la Biblia, pero somos no ágidas. No, 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 no. O sea, a ver, vamos, si se van a hacer las cosas, se tienen que hacer bien, y hacer las cosas bien implica tener la guía, la instrucción de un rabino, mínimo de un rabino. Bueno, ya hay una gran cantidad de material en internet, varios canales con rabinos que están dedicándose a este trabajo. Ahí tenemos ya desde hace tiempo a Jonathan Galed ayudando con esto. Están los rabinos de Breslev también, los rabinos de Vial, el Rab Yehiel Saide, por ejemplo, es un erudito en alajá para no ágidas. Está también el Rab Ariel Groisman. O sea, varios que están ahí aportando. Está Yehuda Ribko desde Uruguay.
están varios allí aportando todo el tiempo material e instrucción específicamente para noágidas, de tal manera que ya les resulta más fácil, ok, porque el problema es obviamente de repente lo geográfico, ¿no? Pero bueno, gracias a Internet ya puedes hacer este trabajo virtualmente, pero bueno, entonces encuentras la ayuda, la asesoría de un rabino y empiezas a trabajar. Bien, eso está bien, pero bueno, entonces ahora, ¿qué pasa cuando te topas con un rabino de Breslev, por ejemplo? Otros se topan con un rabino de Biala y otros se topan con un rabino ortodoxo, no jasídico, o de repente te topas con noágidas que están siendo asesorados por un rabino masortí, por un rabino conservador. Bueno, inevitablemente las controversias o digamos, las discusiones, los debates, sobre todo porque a los judíos nos encanta debatir, o sea, no podemos vivir sin eso, que se dan a nivel de las comunidades judías o de las tendencias judías, bueno, inevitablemente se van a reflejar también dentro de estos grupos. Ahora, se van a complicar un plus ahí, se van a volver un poco más extraños, vamos a decirlo de esa manera, se van a volver un poco más extraños porque aparte o sea, de asimilar y replicar estas discusiones internas que tenemos nosotros, van a entrar en la discusión en lo que ellos están acostumbrados como grupos, bueno, como gente que antes fue parte de grupos cristianos. Entonces, por una parte, tienen la discusión interna entre ellos, de que de repente a unos grupos no les gusta la manera en la que otros grupos se comportan o explican las cosas, y pues la acusación como más frecuente sería pareces cristiano, digo, en el sentido de decir no te has terminado de desprender de aquello, todavía no estás entonces completamente aquí, en fin, este tipo de fricciones, pero también la fricción que se da con el entorno cristiano del que ellos vienen, generalmente el familiar. Entonces, así como cuando eran cristianos, de repente estaban discutiendo de no, mira, es que en esta iglesia así está la verdad. Bueno, de repente también se empiezan a dar este tipo de discusiones en las comidas familiares cuando están con el resto de la familia que siguen siendo parte de alguna comunidad cristiana. Entonces, inevitablemente los noágidas también todo el tiempo están replicando este tipo de controversias. A muchos les resulta profundamente desconcertante, obviamente repitiendo la forma en la que lo vivían dentro del cristianismo, entran en este cuadro de angustia de, híjole, entonces estoy en el grupo que tiene la verdad o no. Y tienen que acostumbrarse, esto también es un reto para ellos, es parte de los retos que tienen, acostumbrarse que para el judaísmo discutir los temas de Torah, de Talmud o de las leyes de los Benei Noach es en realidad de lo más normal, de lo más sano, o sea, por eso la famosa frase, ¿no? De que donde hay judíos hay tres opiniones, donde hay dos judíos hay tres opiniones, y que justamente para nosotros esta cuestión de abordar los temas desde todos los ángulos posibles es fundamental, no nada más para enriquecernos como personas o como comunidades, sino sobre todo para llegar a la comprensión de lo práctico, es decir, a la comprensión de lo alágico. Las discusiones en el judaísmo siempre tienen como objetivo llegar a una conclusión práctica. Nosotros no discutimos teología nada más por el placer de alucinar cosas abstractas. Al final de cuentas, lo que queremos es llegar a una comprensión de la correcta manera de andar, de caminar, que es lo que implica el concepto de alajá. Entonces, el problema es que el noágida viene de un entorno en donde la discusión es por una cuestión abstracta, completamente teológica, o sea, ¿quién le tomó mejor las medidas a Dios? Así literalmente es digamos, la representación más rudimentaria de cómo se discuten problemas doctrinales o teológicos en este tipo de comunidades cristianas. Entonces, el problema al que se enfrenta el noágida en su experiencia es cómo dejar de discutir así, cómo dejar ese tipo de discusión y abordar el debate ya con el verdadero espíritu judío, con el verdadero espíritu de la Torá. Y obviamente eso le cuesta trabajo porque de entrada se tiene que enfrentar a la realidad
de que pues por supuesto cada grupo va a reflejar las ideas o los enfoques de los rabinos con los que está estudiando. Y si de repente te topas con rabinos de diferentes tendencias, aún dentro del mundo ortodoxo o aún dentro del específico mundo hasídico, pues obviamente los grupos no ágidas las van a replicar. Pero entonces, entender que al final de cuentas, lo que estamos discutiendo, judíos no ágidas o judíos y no ágidas, es en pro de entender la manera correcta en la que tenemos que vivir. De eso se trata, no de otra cosa. O sea, no es un pleito de escuelas teológicas, porque en última instancia los judíos creemos en lo mismo. Entonces, es todo un asunto de cómo debemos traducir eso a nuestra vivencia cotidiana. Y bueno, no es sencillo, repito, o sea, sí me consta que esto es un reto para ellos, pero bueno, quisieron meterse en esto, tuvieron las agallas, la decisión y el compromiso para iniciar, y en términos generales creo que la mayoría van bastante bien, o sea, veo que lo van asimilando bien, lo van procesando bien, y en ese sentido están haciendo avances importantes. De hecho, antes de continuar el tema, mencionaste algo como una analogía curiosa que tomar las medidas de Dios. De hecho, hay un midrash sobre un versículo en Habacuc que es al revés, que dice que Dios midió el mundo, Haaretz vemadar, que Dios midió el mundo y que midió que la humanidad no siempre es capaz de cumplir las leyes no ágidas. Entonces, la analogía de Habacuc es a la inversa. Pero lo que, a propósito, también mencionaste algo que yo, cuando yo empecé a involucrarme en el mundo de Bnei Noach y esto, yo he tenido debates con pastores cristianos. Yo no entiendo, y muchas veces me pasa que se molestan mucho en el debate y se ponen muy personales. Yo no entendía cómo, pero entendí que la forma de debatir en una yeshiva, en el mundo judío, no es así. Uno solo expone puntos y está bien, somos amigos, pero afuera de la, digamos, burbuja judía, el debate es un poco más, hay mucha más fricción y ahora se me conecta mucho con lo que acabas de explicar. Y mi pregunta es la siguiente. En vista de que tú mismo mencionaste hace un rato que en términos numéricos los Bnei Noach van a superar numéricamente al mundo judío. Y como venimos conectando la idea de que hay, digamos, distintas escuelas o ángulos de pensamiento, ¿cómo se ve esto? Mi pregunta concreta es, ¿cuál es el futuro entonces de los Bnei Noach en América Latina? Si este es, digamos, como tú lo ves como una ola tan creciente, ¿qué cambios podrías tú, digamos, anticipar o qué nos espera en tu opinión? Uh, bueno, mira, ahí sí, no soy profeta ni soy vidente. Y América Latina es un territorio bien extraño, déjate cuento. O sea, la personalidad que tenemos los latinos es rara en todo sentido. O sea, es políticamente, culturalmente. O sea, el hecho de que América Latina en muchos sentidos sea la fusión de las fusiones, porque no nada más estamos hablando de, digamos, el encuentro de la cultura europea con las culturas nativas que había aquí, sino también después por diferentes olas migratorias en donde se han revuelto las ideas, las identidades, las herencias del mundo anglosajón, del mundo latino, pero del mundo latino europeo me refiero, con lo propio de aquí. Y bueno, pues y aparte, ahí hemos echado nuestra colaboración, los que venimos de Asia, ¿no? O sea, judíos, árabes, chinos, etcétera. O sea, América Latina es un crisol muy complejo. Esto se refleja sobre todo en la manera en la que viven el quehacer político. O sea, es un continente donde pareciera que las lecciones que va dejando la historia no se aprenden bien y entonces hay todo el tiempo vaivenes progresivos, o sea, de progreso, de progreso, de retroceso, etcétera. Entonces, el reto para las comunidades no ágidas es muy interesante y el futuro para ellos es también muy interesante porque ya una vez que empiezan a asimilar de qué se trata realmente el estudio y la vivencia de la Torá, América Latina se vuelve un territorio impresionantemente rico, sobre todo, ¿cómo decirlo? Sobre todo en aquello que va a tener un fuerte impacto social. Las iglesias cristianas han venido
aprendiendo a poner un énfasis en esto desde hace, ¿qué será?, unos 60 años. Desde los años 60, 70, las iglesias cristianas empezaron a ponerle un énfasis importante a lo social, pero lo hicieron en el marco de la teología de la liberación, es decir, profundamente influenciadas por el marxismo. Esto a la larga resultó contraproducente, porque el marxismo es una ideología incapaz de proponer soluciones reales a los problemas de las sociedades humanas. Entonces, la teología de la liberación se metió en ese sentido en un callejón sin salida, porque aunque tuvo el acierto de plantear que una comunidad religiosa, la que fuera, en este caso cristianos, tenía una responsabilidad social importante, relevante, o sea, no podía quedarse nada más limitado a decir nosotros trabajamos con lo espiritual y los políticos que se hagan bolas con lo suyo, no, no, no. El problema fue que encauzaron toda esa energía, toda esa motivación, le encauzaron hacia proyectos políticos que a la larga pues, se han vuelto distópicos, o sea, que no nada más han fracasado, sino que han dejado una estela trágica en los países, en las sociedades en las que se han implementado. Entonces, hay una severa crisis permanente, a veces se intensifica, a veces se relaja, pero estamos hablando de una severa crisis permanente en América Latina respecto al rol ciudadano, o si lo haces ya más elaborado, al rol político de las comunidades religiosas, sean las que sean. Musulmanas también, ya ahora que hay un creciente número de comunidades islámicas aquí, cristianas, católicas, protestantes, evangélicas o independientes, y por supuesto los no ágidas vienen a integrarse a este dilema. Entonces, el hecho de que las comunidades no ágidas, por supuesto, se estén instruyendo, se estén preparando y estén asimilando poco a poco todo lo que el judaísmo tiene que aportar en este tipo de temas, va a provocar poco a poco que las comunidades no ágidas, creo yo, empiecen a pesar, pues tal vez un poco, pero con el paso del tiempo más, en asuntos que tienen que ver con organización social. Y ya no estoy hablando nada más de que los domingos se reúnen en una casa y sustituyen las prácticas cristianas. No, no, no. Eso es lo religioso, vamos a decirlo así. No, me estoy refiriendo a la forma en la que activamente participan o apoyan diferentes tendencias dentro de su propia comunidad. Que van, obviamente, pues, por ejemplo, simple y sencillamente, el puro concepto de tzedaká, que para nosotros como judíos no es dar limosna, no es un acto de caridad, sino un acto de justicia, que viene de la misma raíz de tzadik. Entonces, cuando estamos hablando de dar tzedaká, estamos hablando de un acto de justicia, porque, o sea, lo último que un judío debe pensar es, yo soy tan bueno que te voy a ayudar, yo soy tan rico, tan poderoso, que te voy a resolver la vida. No, no, no. O sea, estamos hablando de alguien que entiende, que bueno, debería entender, por lo menos en condiciones ideales, debería entender las razones por las cuales en el mundo existen diferencias, existen injusticias, y que entonces lo que está haciendo es un acto de justicia, pero que por lo tanto no se trata nada más la tzedaká de darle un pan al que tiene hambre, porque eso que resuelve una necesidad inmediata, y si se puede hacer, está muy bien, pero con eso no resuelve los problemas de fondo, o sea, no cambias los vicios de la sociedad. La tzedaká en realidad tiene que aspirar a esto. Y bueno, conforme vienen avanzando los siglos y entendemos más de economía, entendemos más de sociología, etcétera, pues obviamente los judíos hemos ido desarrollando mecanismos que permiten, digamos, hacer obras de tzedaká, pero que en realidad tengan un impacto real, un impacto de fondo, un impacto positivo en la solución real de problemas reales. Entonces, no se trata nada más de darle un pan al que tiene hambre, se trata de eliminar la pobreza. Mira, en América Latina tienes campo de trabajo con eso, o sea, te diría que para siglos, ojalá no, ojalá se resuelva antes, ¿no? Pero en ese sentido creo que las comunidades no ágidas solitas van a poder aportar muchísimo porque van a poder aprovechar toda la experiencia milenaria que ya tiene el judaísmo allí, todos los valores de la Torá que tienen que ver con eso, y que obviamente
O sea, la Torá es fascinante la manera en la que te dice, mira, si tienes un campo, deja ahí una esquina para que los pobres lo trabajen, ¿no? Puedan comer de ahí. O sea, como al mismo tiempo que te dice tienes que compartir, también te dice, pero tienes que dejarlos de trabajar. Porque no se trata nada más de regalar así, o sea, como si fuera un dispensario. Entonces, eso es algo que en América Latina de repente no se entiende del todo. O sea, la experiencia histórica y sobre todo los antecedentes ideológicos que han predominado en América Latina te llevan del extremo de la explotación por parte de ese tipo de capitalismo rapaz, salvaje, medieval, feudal, y, o sea, te sacan de ahí, pero te llevan al otro extremo de la explotación por el Estado salvaje, socialista, feudal, rapaz, o sea, te sacan de una para la otra. Parece que estamos vacunados contra encontrar el punto intermedio. Bueno, la Torá tiene mucho que decir al respecto, el judaísmo lo ha trabajado desde hace mucho tiempo, los noágidas lo están aprendiendo, entonces, poco a poco, me parece también que su rol ciudadano va a tener la posibilidad, digo, porque también ahí se requiere de voluntad para sacarle provecho a esto, ¿no? Pero va a tener la posibilidad de aportarle muchísimo a sociedades tan complejas, tan conflictivas como lo son las de América Latina, donde hay una gran cantidad de deudas históricas de justicia social que se ha malentendido y que ahora por medio de las comunidades no ágidas, es decir, gente que no es judía, los principios de la Torah, los valores de la Torah pueden empezar también a impregnar y a traer luz en todo esto. Wow, es una perspectiva bastante amplia. Mencionas cosas que ni a mí ni yo las había sabido plantear de forma tan detallada, porque pues tú como conocer de historia entenderás más el desarrollo de cómo América Latina está en la situación que está ahora y cómo podría desarrollarse. Em, una de las perspectivas que yo suelo decirle a los Bnei Noach es siempre apuntarle hacia cosas como las que tú mencionas, cosas que realmente hagan un impacto. Yo pienso que llegará el día en que hayan políticos no ágidas, economistas no ágidas, en todos los campos científicos, quizás un premio Nobel no ágida se acerque. ¿Tú lo ves posible en Latinoamérica o la sociedad todavía es muy reacia a, digamos, ideologías tan distantes? No, yo lo veo posible. Sí, es cierto, la sociedad latinoamericana, tú la definiste muy bien, es reacia a ideologías distantes, pero eso ha sido siempre. O sea, eh, pasa algo chistoso, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Estás tan acostumbrado al caos que empiezas a encontrar un orden en ello. Entonces, en América Latina, esa reticencia que se tiene de repente, por ejemplo, lo foráneo, hace que estemos tan acostumbrados que tampoco sea tan difícil. Mira, te pongo un ejemplo muy elemental aquí en México que de alguna manera tiene que ver con lo que estamos hablando, aunque se dio en un momento muy distinto, condiciones muy distintas y de manera muy distinta, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que nos acusan de repente mucho en México, nos dicen, es que ustedes, los judíos y los libaneses, nada más vinieron a enriquecerse por medio de la industria textil aquí a México, ¿no? A ver, en términos históricos eso no es cierto. En términos históricos, el hecho objetivo es que en México no existía industria textil. La inventaron literalmente inmigrantes judíos y libaneses. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de la capacidad que tiene, por lo menos en este caso el judaísmo, aunque también hubo una importante participación libanesa, para crear cosas y cosas de las que a la larga se beneficia mucha gente. Entonces, premios Nobel no ágidas, eso va a ser todo un acontecimiento, ¿eh? Y no me extraña que eso se logre en relativamente poco tiempo, digo, repito, históricamente poco tiempo pueden ser 50 años, pero no me va a extrañar que eso se logre porque al final de cuentas el noajismo también va a heredar, aprender, asimilar todas esas ideas y todos esos hábitos, sobre todo, que han hecho que el pueblo judío siempre se destaque en las naciones. Entonces, el, ¿cómo te diré? Aquí la parte interesante es que los noágidas, sin proponérselo, en la gran mayoría de los casos,
se van a convertir en un sector destacado de la sociedad. ¿Por qué? Porque al ser parte, me refiero al caso específico de América Latina, porque al ser parte de la sociedad latinoamericana, son parte de lo que se vive aquí, para bien y para mal. Pero también, al estar en contacto con todo lo que el judaísmo enseña, con la experiencia propia del pueblo judío y obviamente con los valores de la Torá, van a tener, digamos, un recurso, una fuente de recursos con los cuales hacer una gran cantidad de aportaciones positivas. Van a empezar con lo individual, o sea, un Benay Noach que empieza, unos Benay Noach que empiezan a vivir conforme a los valores de la Torah, su vida necesariamente cambia, su vida necesariamente toma un giro positivo. Y bueno, cuando esto empiece a reflejarse en un sentido comunitario, porque obviamente el judaísmo no entiende nada de esto si no es en un sentido comunitario, o sea, el judaísmo no es algo que se viva solito en casa, y por lo tanto el noajismo tampoco, digo, porque dice, vamos, es muy claro en la Torá que a Kodesh Borj nos hizo como una sociedad, nos hizo para ser sociedad. Todos los mitzvot de la Torá tienen al final de cuentas un impacto en lo colectivo, en los demás. El ser humano siempre debe acordarse que no es el único que existe en el universo. Entonces, obviamente, esos cambios que se van a empezar a dar a nivel individual y que luego se van a traducir a la vivencia comunitaria, inevitablemente van a impactar en el entorno social, aunque la gente de alrededor no sea no ágida. Quiero pensar que no se van a tardar en darse cuenta de que los no ágidas son buenas gentes, son buenos ciudadanos, y que de ahí se puede partir mucho para transformar la experiencia social. Aquí ya estamos hablando de un país o de un continente, quiero pensarlo, y bueno, que por lo tanto, ¿qué te puedo decir? Yo sí le tengo fe a este asunto, o sea, sí creo que en el momento en que podamos empezar a hablar de políticos no ágidas, economistas no ágidas, premios Nobel no ágidas, así como lo mencionaste, es porque también vamos a estar viendo ya un impacto positivo para mucha gente, aunque no sean no ágidas, que al final de cuentas ese también es otro valor judío, ¿no? Las cosas buenas son valiosas porque son buenas y se tienen que compartir con todos. O sea, no somos exclusivistas en ninguno de estos sentidos, y creo que el noajismo tiene todo para desarrollar también esa virtud. Impresionante, me ata muchos de los hilos. De hecho, lo que mencionas de que también el no ágida debe vivir una vida colectiva es una de las leyes no ágidas, la de tribunales, porque uno no puede hacer un tribunal estando solo, es un precepto colectivo. Para ir concluyendo la idea, ¿hay algún mensaje que tú quisieras dejarle a las personas que este video lo van a ver un par de miles, entre no ágidas, no ágidas? ¿Algo que quisieras concluir que las personas les sea importante? Bueno, para quienes escuchen esto y sean ya no ágidas, sean parte de un grupo no ágida, tengan en cuenta todo esto que he planteado, que es un reto para ustedes. O sea, están entrando a un territorio que les va a resultar nuevo en muchos sentidos. Quienes ya tienen varios años ya saben de qué hablo. Quienes están apenas empezando con esto lo van a empezar a descubrir. O sea, va a ser un territorio nuevo porque implica razonar las cosas de una manera diferente a como lo habían venido haciendo en comunidades seguramente cristianas, que es de donde viene la mayoría, si no es que todos. Entonces, tengan paciencia. Decía un amigo, me decía siempre, Zablanut, 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 así enfatizándolo 3 veces, ¿no? Para que quede bien claro. Y tenga paciencia, esto no es de la noche a la mañana, pero vale la pena. Sí vale la pena porque ya ese momento en que de repente después de mucho tiempo de estudio, de esfuerzo, estas cosas, si quieres que valgan la pena, pues tienes que echarle ganas, tienes que hacer tu esfuerzo por conseguirlo. Los grandes logros no son gratis, cuestan, y cuestan esfuerzo, de repente cuesta sudor, cuesta lágrimas, pero vale la pena. Un día vas a abrir los ojos, vas a abrir la Biblia, vas a abrir las ventanas y te vas a dar cuenta que ya desde hace un rato vienes entendiendo las cosas de otra manera
y vas a tomarle sentido a todo eso que en un momento dado era de repente angustioso, desesperante. O sea, sobre todo, por ejemplo, esta cuestión de que cuando tenemos nosotros discusiones internas sobre puntos en los que estamos en desacuerdo, un judío con otro judío, un noágida con otro noágida, no estamos discutiendo quién se va a ir al cielo, quién se va a ir al infierno. Esas discusiones son de otra religión. Estamos discutiendo cuál es la mejor manera de vivir. Y al final de cuentas, tú vas a darte cuenta si vas bien o vas mal en el hecho de decir, bueno, no soy perfecto, pero hoy soy mejor que ayer. Si puedes decir eso cada mañana, híjole, vas re bien, vas muy bien. Y nada más tienes que seguir caminando sobre esa ruta. El judaísmo es una identidad histórica, o sea, déjate de que sea una fe, una religión, una creencia. Es una identidad histórica y sobre todo es una experiencia histórica que por sus características ha generado un montón de rabinos sabios, así que puedes confiar de que siempre vas a tener la posibilidad de encontrar a alguien que te dé un punto de vista. Paulatinamente vas a aprender a aprovechar otros puntos de vista de otros rabinos igualmente sabios y te vas a dar cuenta de lo deliciosamente rico, y me refiero a riqueza, no tanto al sabor, claro, también al sabor, pero me refiero a la riqueza que hay en todo esto, ¿no? Entonces, cosa de estar ahí persistente, fiel, echándole ganas, el resultado al final va a ser bueno. Los que no son noágidas, pero por curiosidad y por alguna peregrina razón, extraña razón, me están escuchando, los que no son noágidas, no se espanten con el movimiento noágida. No nos interesa a nosotros como judíos, que somos los que estamos, digamos, al frente o coordinando, o de alguna manera somos los managers de las comunidades noágidas, no nos interesa crear otra religión, no va por ahí. Sí, en los términos prácticos van a decir, bueno, pues es gente que tiene su centro de reunión, se ven ahí los domingos, se juntan, estudian la Biblia, etc., como cualquier otra religión. Sí, en ese aspecto superficial, tal vez, bueno, ya lo expliqué, la dinámica social va a ser muy similar, pero al final de cuentas, los valores más profundos de la Torá, si los tuviéramos que resumir en una sola frase que se pueda decir mientras estés parado en un solo pie, vieja tradición judía, de decir es, no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Eso es la Torá, dijo Gilel el Grande, lo demás son comentarios. O sea, si lo vamos a traducir al lenguaje moderno, a como lo decimos hoy en día, estamos haciendo el trabajo por crear buenos seres humanos, buenos ciudadanos. ¿Y a qué nos referimos con buenos? Simplemente a gente que cada día pueda levantarse, verse en el espejo y decir, no soy perfecto, pero soy mejor que ayer. O sea, sí estoy un poquito mejor que ayer. Eso, al final de cuentas, es benéfico para todos. Entonces, no se espanten con esta cuestión del movimiento noágida. No estamos en el objetivo de crear una nueva secta con una nueva tanda de misioneros que lleguen tocando a tu puerta y te digan, tienes 5 minutos para hablar de las leyes de Noah. No va por ahí. Es distinto, es diferente. Acérquense, tómense la curiosidad de repente ver de qué se trata. Es sin compromiso, decimos en el buen comercio, no te preocupes, no me tienes que comprar el paquete. Pero lo que sí tenemos que hacer, y eso creo que vale para judíos no ágidas y no ágidas, bueno, eso obviamente hablar de no ágidas es en sí un oxímoron, ¿no? Porque en realidad todos somos Benay Noach. O sea, pero me refiero a los que no son parte del movimiento. Y seamos o no seamos lo que seamos, tenemos que compartir el mundo. Entonces, bueno, vale la pena siempre hacer el esfuerzo por compartirlo bien y en paz. Y para los judíos, para los que son judíos y me están escuchando, bueno, acostúmbrense porque sí me atrevo a afirmar categóricamente y sin miedo a equivocarme que los noágidas llegaron para quedarse, que tenemos que asumir que son parte de nuestra realidad, que obviamente al ser comunidades que quieren vivir y que ya lo están haciendo conforme a las enseñanzas de la Torá, pues por supuesto la responsabilidad magisterial, o sea, de enseñarlos es nuestra, porque la Torá es el patrimonio espiritual que Hashem le dio al pueblo judío. Entonces, para que estos gentiles puedan vivir conforme a los valores de la Torá, es responsabilidad nuestra. Ahora, la pregunta sería,
si esta idea es válida, que gentiles, gente que no es judía, viva conforme a los valores de la Torá. Bueno, Bereshit 9, Génesis 9, me parece a mí muy claro en el momento en que Hashem le da una serie de ordenanzas a Noaj, y son ordenanzas para Noaj y para sus hijos, y son ordenanzas, son mitzvot de la Torá. Está en la Torá, o sea, aquí no hay vuelta de hoja, no hay manera de decir que no. Entonces, sí hay Torá para los gentiles, sí hay Torá para la humanidad. Entonces, ya se empezaron a acercar, cada vez más gente no judía lo descubre, se acerca, es nuestra responsabilidad orientarlos en eso que, pues sí, por derecho es patrimonio espiritual del pueblo judío, pero que tiene un impacto real en la gente que no es judía. Entonces, sí, hay que ir tomando medidas, hay que ser creativos con esto, hay que ser sobre todo tolerantes. No hay manuales escritos, yo creo que apenas se están escribiendo, yo creo que todavía falta que lleguen, bueno, pues así, ¿cuánto nos tardamos? ¿Cuánto se tardó el judaísmo en producir un libro como el Shulchan Aruch? O sea, si nos vamos desde Moshe Rabbeinu, 3300, hace 3300 años más o menos, bueno, en el 1300 por ahí, antes de la era común, hasta el 1570, 60 y tantos, para el Shulchan Aruch, estamos hablando de 2800 años, o sea, nos tardamos en llegar al Shulchan Aruch. Denle chance a los noágidas de que se tarden un poco para llegar a confeccionar las obras que eventualmente le vayan a dar una guía consistente y segura. Ahí creo que si algo hemos aprendido los judíos es a tener paciencia, y entonces podemos seguir trabajando en sentar las bases para los noágidas que vendrán a finales del siglo XXI, durante el siglo XXII. No llevamos prisa, sí podemos hacer las cosas bien, y sí podemos hacer las cosas de tal manera que todo esto siempre se traduzca en beneficios espirituales, o también sociales, humanos, en todo sentido, para todos, judíos, noágidas, y voy a utilizar el oxímoron otra vez por comodidad, aunque ya entendimos que no existen los no noágidas, pero me refiero también para los que no son parte del movimiento. Evan, muchas gracias por toda esta cantidad de sabiduría. Estoy seguro que para muchas personas les va a servir de enfoque hacia dónde ir, cómo empezar a manejar las cosas. Y te agradezco mucho por participar. Besat Hashem, que sean también en futuras ocasiones. Te envío un saludo desde Israel y a todos los que nos vieron también. Shalom y leitaot. Jacob, un gustazo participar aquí, o sea, de verdad estoy a tus órdenes, cuando gustes le seguimos con el tema, es algo que da para mucho de qué hablar, de verdad un gusto, espero que esto le pueda servir a tu audiencia, y bueno, te mando un abrazo enorme, obviamente un Mazel Tov del tamaño del mundo por el nacimiento de tu bebé, que sea con simjes, con brojes, con najes, y por supuesto que sea un deleite para el pueblo de Israel, que tu familia siga creciendo.